Buenos días, nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a presentar gráficas de control y su elaboración. Mi equipo está conformado por Jiménez Jaro Lisset, Jungo Ramírez Ismael y Mercado Martínez Jesús Antonio. Las gráficas de control son una herramienta esencial en el control estadístico de procesos, utilizadas en industrias como la manufactura, la salud, los servicios y la producción de alimentos. Su función principal es monitorear la variabilidad de un proceso con el fin de mantener la calidad y prevenir defectos. El uso de estas gráficas permite detectar cambios en un proceso antes de que genere productos defectuosos o ineficientes. Fueron desarrolladas por Walter A. Shewhart en la década de 1920 y desde entonces se han convertido en una parte fundamental en la gestión de calidad en empresas que buscan mejorar su productividad y reducir desperdicios. Un ejemplo práctico de su aplicación es el control de calidad en empresas que fabrican arneses eléctricos para la industria automotriz. Si la resistencia de los cables no cumple con los estándares establecidos, los productos pueden fallar y generar costos adicionales por procesos o devoluciones. Al implementar una gráfica de control, la empresa puede monitorear esta característica y corregir cualquier desviaciones antes de que cause problemas graves. ¿Qué son las gráficas de control? Las gráficas de control son herramientas estadísticas utilizadas para monitorear la estabilidad y desempeño de un proceso a lo largo del tiempo. Su función principal es identificar si un proceso opera de manera consistente dentro de los límites de variabilidad normales o si presenta desviaciones que requieran intervención. Estas gráficas se basan en la recolección de datos en intervalos regulares y su representación visual permite analizar tendencias, detectar patrones inusuales y prevenir la generación de productos defectuosos. El uso de estas gráficas de control es esencial en industrias como la manufactura, la farmacéutica, la alimentaria y la de servicios, ya que ayudan a asegurar la calidad del producto y optimizar los procesos de producción. Las gráficas de control ofrecen una manera visual de monitorear cómo un proceso se comporta a lo largo del tiempo y detectar posibles desviaciones. Al observar los datos que recogen en intervalos regulares, se puede evaluar si el proceso está funcionando dentro de los límites normales o si se deben tomar medidas correctivas. Un ejemplo práctico sería: imaginen una planta donde se ensamblen circuitos eléctricos para dispositivos móviles. Uno de los parámetros clave a controlar es la resistencia eléctrica de los circuitos, que debe mantenerse dentro de un rango específico para garantizar que los dispositivos funcionen correctamente. Cada hora se toman muestras de los circuitos y se mide su resistencia. Los resultados se representan en una gráfica de control donde se observa la variabilidad natural del proceso. Si en algún momento los datos comienzan a alejarse de los límites de control, puede ser una señal de que algo no está funcionando correctamente en el proceso, como un mal ajuste de las máquinas que ensamblan los circuitos. Al identificar estas desviaciones a tiempo, los operadores pueden intervenir para solucionar el problema antes de que genere productos defectuosos. ¿Cuál es el objetivo de las gráficas de control? Las gráficas de control tienen como principal objetivo garantizar que un proceso opere dentro de los límites esperados. Esto ayuda a mantener la calidad y mejorar la eficiencia en la producción. Sus principales funciones son: número 1. Prevenir defectos. Detectar problemas antes de que afecte la calidad del producto. Reducir desperdicios y costos reprocesos. Evitar el envío de productos defectuosos a los clientes. Ejemplo: en una panadería industrial, una gráfica de control podría usarse para medir el peso del pan. Si comienza a disminuir, se puede ajustar la calidad de masa antes que los productos salgan al mercado con un peso incorrecto. Número 2. Detectar variaciones. Identificar si un proceso representa cambios fuera de lo normal. Diferencia entre variaciones normales y aquella que requieren intervenciones. Permitir el ajuste oportuno de parámetros de producción. Ejemplo: en una planta de ensamblaje de automóviles, si una gráfica de control muestra que la presión en los neumáticos varía más de lo esperado, se puede investigar si hay fallos en el sistema de inflado. Número 3. Tomar decisiones. Permitir a los supervisores actuar base en datos reales. Ayuda a identificar si un problema es parte de la variabilidad normal o si es necesario intervenir.
facilita la mejora continua del proceso. Ejemplo, en una industria textil, si la gráfica muestra desviaciones en el color de las telas, se pueden ajustar los químicos utilizados antes de producir gran cantidad de material defectuosa. Número 4. Cumplir estándares. Garantizar que los productos o servicios cumplan la norma de calidad, evitar sanciones por incumplimiento de regularizaciones, mantener la confianza de los clientes. Ejemplo, en la industria farmacéutica, las gráficas de control se utilizan para asegurar que la cantidad de ingredientes activos en un medicamento se mantenga dentro de los niveles adecuados para su efectividad. Tipos de gráficas de control. Las gráficas de control se dividen en dos categorías principales: para variables, cuando se miden características numéricas, y para atributos, cuando se cuenta con la cantidad de productos buenos o defectuosos. Gráficas para variables. Se usan cuando la característica de calidad puede medirse en una escala numérica como peso, longitud o temperatura. Gráfica de promedio y rango. Sirve para monitorear el valor medido de una característica del producto y la variabilidad entre diferentes muestras. Ejemplo, en una fábrica de bebidas se utiliza para verificar que cada botella tenga la cantidad correcta de líquido. Gráfica de tendencia permite analizar cómo cambia una variable en el tiempo. Ejemplo, en una empresa que fabrica tornillos se utiliza para asegurarse de que el diámetro de cada pieza sea adecuado. Gráfica para atributos. Se aplica cuando se evalúa la cantidad de un producto en términos de aceptación o rechazo sin necesidad de mediciones numéricas. Gráfica de proporción defectuosos. Se usan para monitorear el porcentaje de productos defectuosos en un lote. Ejemplo, en una ensambladora de teléfonos se usan para controlar el porcentaje de pantallas dañadas. Gráficas de conteo de defectos. Se utilizan cuando se encuentran los defectos por unidad inspeccionada. Ejemplo, en una imprenta se puede usar para registrar la cantidad de errores en impresión en una revista. Elementos claves de un gráfico de control. Para empezar, iniciaremos con el eje X, también conocido o llamado de esta manera como eje horizontal. Este representa el tiempo o la secuencia de observaciones del proceso. El eje Y, otro elemento clave llamado vertical, muestra la variable de interés como el promedio, número de defectos o variabilidad. Línea central, también representada de la siguiente manera, LC. Esta representa el valor promedio del proceso en condiciones normales. Los límites de control, los cuales son LCS y LCI, son aquellas líneas las que establecen los valores máximos y mínimos dentro de una gráfica, para así tener un mayor conocimiento de lo que se está evaluando o representando. Límite de control superior, también conocida y representada como LCS, el valor máximo predeterminado. También tenemos el siguiente, que es el límite de control, representado como LCI, valor mínimo predeterminado. También tenemos como punto de datos, este representa las mediciones tomadas de cada momento del proceso. Patrones de variabilidad, otro elemento clave. Esto ayuda a identificar las tendencias, ciclos o señales en el que el proceso está fuera de control. Pasos de evaluación. Esto, como primer punto, veremos que es definir la variable a analizar. Esto consiste en identificar las características del proceso que requiere monitorear o algún monitoreo. Esto como el peso, el tiempo, la temperatura, número de defectos o algún rasgo a evaluar. Otro punto es elegir el tipo de gráfico de control que se adecue a los rasgos a evaluar.
según el tipo de datos, variables o valores, atributos. Como segundo paso tenemos lo que es la recolección de datos. Esto, como su nombre lo indica, es recabar la información a como se nos vaya presentando. Esto tomando en cuenta la toma de muestras del proceso en diferentes periodos de tiempo, asegurar que las mediciones sean representativas y se registren de manera ordenada. El siguiente paso es calcular la línea central, la LC, representada en esta presentación. Esto consiste en determinar el promedio de datos obtenidos, la línea central representada en comportamiento esperado del proceso cuando está todo bajo control. Esto más que nada indica que todo tiene que estar, la recabación de datos, la definición de variables, tiene que estar todo ya bien estructurado hasta este punto. Otro paso sería calcular los límites de control, determinando la línea de control superior y el límite de control inferior, usando fórmulas estadísticas, las cuales se vayan requiriendo conforme vaya transcurriendo nuestro problema, nuestra problemática. Otro punto sería graficar los datos, o sea, ya ponerlos en muestra, en marcha. Ya todo tiene que estar completamente, ya todos los datos recabados, sin ningún dato faltante. Esto consiste en el graficar datos consiste en dibujar las líneas de límite central, los límites de control, ubicar los puntos correspondientes a las medidas tomadas, y eso sería todo en el punto número 5. En el punto número 6, el paso número 6, disculpen, es identificar patrones, tendencias o puntos fuera de los límites que indiquen una posible variación anormal. Esto nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con algún dato que no esté bien dado o que no esté bien fundamentado y representado más que nada en nuestra gráfica, porque puede ocasionar que no todo salga como se está previendo más que nada. Como punto número 7 es la toma de decisiones. Esto consiste en si el proceso está dentro de control, mantener las condiciones actuales, si hay variaciones anormales, investigar las causas y la aplicación correspondientes y necesarias. Es corregir más que nada como cualquier variación que haya, analizar las variaciones que tenga y que no se salga de los límites y tener una corrección y que todo esto salga dentro de los límites y parámetros establecidos más que nada durante las gráficas. Interpretación de un gráfico de control. Dice que la interpretación de un gráfico de control permite determinar si hay un proceso se mantiene en su estado estable o presenta alguna variación anormal. Para ello se analizan los puntos en relación con la línea central LC y los límites de control superior y control inferior. Un proceso bajo control se caracteriza porque la mayoría de los puntos se encuentra dentro de los límites de control, sin patrones inusuales ni tendencias marcadas. En este caso el proceso es estable y no requiere asegurarse. Por otro lado, un proceso fuera de control presenta variaciones anormales que pueden indicar algún problema, alguna señal de alerta, incluyendo puntos fuera de los límites de control, tendencias ascendentes o descendentes, de ciclos repetitivos, agrupamientos de puntos
en un solo lado del límite central o la falta de variabilidad inusual. Esos patrones pueden ser causados por factores como cambios en la materia prima, fallas de maquinaria, errores humanos o variaciones en las condiciones de operación. Esto nos dice que nuestro límite central puede ser afectado e invadido inclusive, y puede mermar algunos de nuestros procesos a causa de las fallas en envíos, materias primas, fallas de maquinaria, no tener un mantenimiento inclusive de la maquinaria a tiempo. El error humano es muy común, ya que no somos perfectos, así que se genera merma allí, y ocurren algunas variaciones en condiciones de la operación. Los softwares que nos pueden ayudar a agilizar este proceso. Dice, existen varios tipos de software que permiten elaborar gráficos de control de manera eficiente, facilitando el análisis y monitoreo de procesos. Pues a continuación se muestran algunos de los softwares que pueden ayudarnos con estas tareas, y los más comunes o más utilizados para realizar este tipo de tareas. Como ejemplo número 1 tenemos el Minitab. Este es un software especializado en el análisis estadístico y el control de la calidad. Permite generar gráficos de control fácilmente, ofrece herramientas avanzadas para el análisis de datos y la mejora de los procesos inclusive. Como otro software tenemos uno muy conocido que toda computadora tiene, es el Excel, con complementos o macros. Dice que tiene herramientas accesibles y fáciles de usar. Pueden crear gráficos de control manualmente o complementos como QI macros, entre algunos inclusive gráficos. Como siguiente software también tenemos el JMP. Este es un software de análisis estadístico con herramientas gráficas avanzadas que permiten visualizar tendencias y detectar problemas de procesos industriales. El siguiente es el Statix. Este ofrece un análisis estadístico completo con una interfaz amigable, para así que el usuario no se le dificulte de alguna manera. Es un poco más amigable y accesible para las personas que apenas van iniciando o querer iniciar con este tipo de gráficos. Esto pues para permitir generar gráficos de control personalizables y aplicar diversas pruebas estadísticas para evaluar la estabilidad de un proceso, utilizando el sector como manufactura. Es utilizado más que nada en estos sectores como la manufactura, la salud, las finanzas, con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos, y así tener un mayor desempeño y tener un mayor control y conocimiento, más que nada. El otro software es el SPS. Es un software ampliamente utilizado en investigación y análisis de datos. Facilita la creación de gráficos de control junto con otras herramientas estadísticas avanzadas como regresión y pruebas de hipótesis. Es útil tanto en entornos académicos como industriales que requieren un análisis de calidad. Otro software es parte del Excel, son complementos. Es un software, dice que es software específico en Six Sigma. Es un complemento de Excel llamado Sigma XL, y el QI macros son complementos previamente ya mencionado que son complementos de Excel. Esto con el fin de permitir hacer gráficos de control como diagramas de Pareto, histogramas y otros análisis estadísticos. Todo lo que es relacionado más que nada con la metodología Six Sigma.
aplicaciones prácticas de las gráficas de control. En primer lugar, voy a explicarles un poco de dónde se utilizan las gráficas de control en una empresa. Un gráfico de control variable es exactamente la herramienta estadística que necesita. Este tipo de gráfico ayuda a las empresas a controlar procesos en los que se mide algo que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, como el peso de un producto o el tiempo que se tarda en completar alguna tarea. Las aplicaciones prácticas de las gráficas de control. En primer lugar, tenemos a la industria manufacturera. En esta industria, nuestras gráficas de control nos ayudan con un control de calidad, esto para reducir defectos y monitoreo de variables como el peso y la resistencia de los productos. En segundo lugar, tenemos el sector salud. Aquí nuestras gráficas de control aplican en un seguimiento de tiempos de espera y control de variabilidad en procesos médicos. Por ejemplo, cuando se miden los niveles de glucosa o cuando estás generalmente midiendo la presión arterial o los registros que se lleva de esto. En tercer lugar, tenemos la industria alimentaria. Aquí nuestras gráficas nos permiten tener un control de temperatura y tiempos de cocción, además del monitoreo de higiene y contaminación. En cuarto lugar, tenemos a las empresas de servicio. En las empresas de servicio, las gráficas de control se desarrollan en una evaluación de tiempos de respuesta en atención al cliente y medición de satisfacción al cliente. En quinto lugar, tenemos el sector financiero. Este nos ayuda a llevar un análisis de fluctuaciones en costos e ingresos y detección de fraudes o anomalías en transacciones. Por último lugar, tenemos a la industria automotriz. Nuestras gráficas de control aquí nos permiten llevar un control de calidad. Esto puede ser en el ensamblaje de piezas y también nos permite llevar un monitoreo de variabilidad en características del vehículo. Los gráficos estadísticos son herramientas poderosas para comunicar información, tendencias y patrones de datos. Sin embargo, crear gráficos estadísticos efectivos a veces no es tan fácil como nos parece. Hay muchos errores comunes que pueden socavar su mensaje, confundir a su audiencia o incluso engañarla. Algunos de estos errores serían la selección incorrecta de la gráfica. Una de las decisiones más fundamentales que debe tomar al crear un gráfico estadístico es el tipo de gráfico que se va a utilizar. Los diferentes tipos de gráficos tienen diferentes propósitos y fortalezas. Por ejemplo, los gráficos de barras son buenos para comparar datos categóricos. Los gráficos de líneas son buenos para mostrar tendencias a lo largo del tiempo y los diagramas de dispersión son buenos para explorar las relaciones entre variables. Elegir el tipo incorrecto de gráfico puede obscurecer la información que se desea transmitir o crear impresiones falsas de la información que acabamos de presentar. Por ejemplo, el uso de un gráfico circular para mostrar las proporciones de un todo puede ser engañoso si las características no son mutuamente excluyentes o si hay demasiados sectores en el círculo. Para evitar este error, siempre se debe tener en cuenta la naturaleza y el propósito de tus datos y elegir el tipo de gráfico que mejor se adapte a estos. El segundo de los errores más comunes es la falta de datos suficientes. Es usar muestras insuficientes dependiendo de la cantidad de información que necesitamos presentar. Otro de los errores es el cálculo de límites de control. No actualizar la línea central, no ajustar la línea central con nuevos datos, no considerar la variabilidad natural. Esto es forzar un rango estrecho sin conocer la variabilidad, no tomar mediciones correctas y sobrecargar el gráfico con demasiada información también es otro de los errores más comunes.
Esto puede hacer que el gráfico esté desordenado, confuso y difícil de leer. Por ejemplo, el uso de demasiados colores, etiquetas, símbolos, ejes, leyendas, etc., puede distraer al espectador del mensaje principal que quieres transmitir a través de nuestro gráfico. Para evitar este error, se debe eliminar cualquier elemento innecesario o redundante de tu gráfico. También se puede utilizar un formato coherente y claro como fuentes, tamaños y colores para resaltar solo los aspectos más importantes del gráfico. También se deben utilizar escalas, rangos e intervalos para evitar la distorsión o la exageración. Beneficios de sus usos en las gráficas de control. Disponer de un recurso de análisis tan valioso como son las gráficas de control de calidad hace posible evaluar cronológicamente las características de calidad de los procesos con el objetivo de mejorarlos. Aunque sus aplicaciones son diversas, estas herramientas visuales sirven para presentar valores medios del funcionamiento de un proceso continuo, para identificar si éste está o no en control y así reconocer tendencias, solucionar problemas, optimizar eficazmente, entre otras ventajas. Las gráficas de control ofrecen diversos beneficios para el monitoreo y la mejora de procesos. Algunos de los más destacados que tienen serían el monitoreo continuo. Este nos permite seguir el desempeño del proceso en tiempo real y detectar problemas rápidamente. La detección temprana de problema. Identificación de desviaciones a tiempo, evitando que los problemas se agraven y por lo tanto menores pérdidas en la empresa. La mejora de la calidad. Reducen la variabilidad y defectos en productos o servicios. La reducción de costos. Minimizan costos por retrabajos y despidos al corregir problemas a tiempo. Toma de decisiones informada. Proporciona datos visuales claros para decisiones basadas en hechos. Y por último, tenemos la estabilidad del proceso, que nos ayuda a mantener procesos consistentes y controlados. El buen uso y aplicación de las gráficas de control de calidad nos permiten ayudar a mantener y mejorar nuestros procesos, reducir el desperdicio y generar una cultura de prevención y atención por parte del personal. Para su buen funcionamiento es importante el seguimiento y el involucramiento por parte de los supervisores, encargados y gerentes, asegurando que el personal esté llevando y utilizando correctamente las gráficas. Las gráficas de control de calidad, en resumen, son una excelente herramienta para cualquier proceso. Utilizadas apropiadamente nos pueden ahorrar infinidad de problemas. Hoy en día, las gráficas de control estadístico se utilizan ampliamente en una variedad de industrias y son consideradas una herramienta esencial para garantizar la calidad y la consistencia de los productos y servicios. Algunas de nuestras recomendaciones finales para realizar un gráfico de control efectivo serían elegir el tipo adecuado de gráfica según los datos, usa muestras representativas para obtener resultados confiables, calcular correctamente los límites de control, actualizar la línea central con nuevos datos, monitorear constantemente para detectar desviaciones en un momento temprano, analizar patrones con tendencia o ciclos, toma medidas correctivas como los puntos estén fuera de control y capacitar al equipo para interpretar correctamente las gráficas. Estos consejos nos sirven para que tengamos una buena realización o una realización efectiva de una gráfica de control. Y en conclusión de nuestro tema, las gráficas de control son herramientas fundamentales en el control de la calidad y en la mejora de procesos, permitiendo monitorear la estabilidad de los mismos y detectar variaciones que pueden afectar a la calidad del producto o el servicio que estamos ofreciendo. Su correcta elaboración y análisis proporcionan información valiosa para tomar decisiones informadas, reducir costos y optimizar la eficiencia.
Al identificar desviaciones tempranas, las gráficas de control facilitan la interpretación de acciones correctivas, contribuyendo a mantener procesos estables y consistentes. Su uso adecuado es clave para lograr un entorno de mejora continua y garantizar la satisfacción al cliente. A continuación, para que mi tema quede más entendido, les dejaré con este video. ¿Qué es un gráfico de control o qué es un diagrama de control? Es una herramienta que define cuantitativamente el rango de variación aceptable con respecto a un valor de promedio. Es decir, que esta gráfica va a mostrar de manera visual cómo se va desarrollando la producción en base a un promedio, a un límite superior y a un límite inferior para que puedas tomar una decisión. Por ejemplo, supongamos que tenemos una fábrica de tornillos. Nosotros realizamos tornillos todos los meses, todos los días. Tenemos máquinas especializadas para hacer esos tornillos. Esos tornillos miden aproximadamente en promedio 12.5 centímetros. Pero como ustedes sabrán, todas las máquinas son desperfectas y no siempre el tornillo va a salir con esa medición de 12.5. Entonces, cuando la máquina va produciendo, va a producir 12.5, el tamaño del tornillo, 12.6 o 12.4, ahí nosotros vamos a ver que tiene una diferencia, pero está dentro del alcance normal, de una variación normal. Pero ¿qué pasaría si el tornillo, en vez de tener 12.5 o 12.6 o 12.4, que es mínimo la diferencia, se dispara a ya no tener 12.5, sino a tener 16 centímetros? O se disminuye a tener 9 centímetros. Entonces ahí está saliéndose el control. Esta herramienta nos ayudaría a poder definir dónde se encuentra el quiebre. Muy bien, ahora, ¿cómo se interpreta el gráfico de control? Aquí a mi costado tengo un gráfico común, no tiene muchos datos, pero quiero enseñarles qué significa cada línea. La línea de en medio, la línea negra, es el objetivo, o como le dicen el promedio, pero hablando de manera un poco más clara y concisa, es el objetivo que tú vas a tener para la producción o la productividad, ¿no? Supongamos que tienes un objetivo que es la línea negra. En la parte de abajo tenemos una línea roja. Esa línea roja es el límite inferior. La línea de arriba, la verde, es el límite superior. Y la línea que va en zigzag es la producción. Ahora, luego que ya sabemos qué significa cada línea, en un tutorial anterior me dijeron qué significaba ese espacio, porque hay un espacio en el límite inferior y el límite superior. Entonces, ese espacio es porque le hemos dado una desviación normal. O sea, está dentro de los alcances que se puede ir hacia abajo del objetivo o hacia arriba. Si tú quieres, le puedes dar 2 desviaciones normales o 3 desviaciones normales. La primera desviación tiene un 68% donde se concentra todo el grupo de datos. La segunda, en 2 desviaciones tienes el 95% donde se concentran los datos. Y en la tercera desviación tienes el 99% donde se concentran todos los datos. Normalmente, los que realizamos estos diagramas de control le colocamos una desviación normal, porque queremos ver en el 68% donde se concentran los datos cuáles se salen del control, de la gráfica de control. Ahora, tenemos patrones usuales en un gráfico de control. En primer lugar tenemos el patrón normal, que es cuando la producción se mantiene dentro del objetivo o está dentro de la primera desviación, normal. Segunda, el gráfico de control con falta de estabilidad. Esto significa que dentro del control hay un dato que se sale del control, se sale por debajo del límite inferior o por encima del límite superior. Y la tercera es la cíclica, donde podemos ver un comportamiento donde se mantiene, luego baja, se sigue manteniendo y luego sube. En este sentido sucede porque de repente los operarios tienen diferentes turnos y se acumulan todos en un solo turno. O de repente porque es estacional. En ocasiones en la mañana nomás funciona o en la tarde y por eso tiene este comportamiento. Ahora, ¿qué cosa hago con este gráfico control? Winder está bien, ¿no? Tienes
el control, todo ahí, nos has explicado, pero ¿qué cosa hago? Con estos patrones y con este gráfico de control, nosotros podemos hacer una mejora en el proceso. Aquí tenemos una gráfica, cómo se va solucionando el problema. Van a ver que en el inicio va a estar fuera del control, luego vamos a tener que el proceso va a estar dentro del control, y de ese momento en que viaja de fuera del control a que esté dentro del control, obviamente estaríamos aplicando indicadores para poder ajustarlo. Esto lo van a ver en el video anterior de la semana pasada que hemos lanzado sobre indicadores de gestión. Tienen que ver eso para que entiendan qué indicadores pueden aplicar para cambiar este modelo, este esquema, ¿no? Y luego, una vez que ya hemos puesto el proceso dentro del control, podemos mejorarlo. Para eso sirve ver y dar el seguimiento a la gráfica del control, ¿sí? Para estabilizarlo y luego mejorarlo. Ahora les voy a explicar en Excel cómo se realiza un gráfico de control. Por favor, tomen mucha atención y comenten si es que tienen alguna duda con respecto a este procedimiento. Bueno, vamos a comenzar a realizar el gráfico de control en Excel, en esta herramienta que es muy buena para todos nosotros, que nos ayuda mucho en nuestras gestiones diarias. Bueno, acá tenemos, vamos a revisar los datos, ¿no? Primero, para poder hacer un gráfico de control necesitamos qué datos vamos a medir. Aquí yo estoy colocando un ejemplo de operario, cuántas transacciones u operaciones realiza, ¿no? Y cuál es el objetivo que le podemos poner a ese operario. Ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, por cantidad de registros, por producción, cuántas personas hacen enlatados de atún, etcétera, etcétera, para los ejemplos que ustedes necesiten. En este caso, como les dije, son 7 operarios que tienen una cantidad de transacciones realizadas, ¿no? Varían en algunos casos. Bueno, con la experiencia que se tiene en este sector, vamos a ponerle que el objetivo de cada operario es llegar a 15 operaciones por cada operador. En este caso acá vemos que está debajo del objetivo, acá está casi llegando, acá está por encima del objetivo, y acá estamos viendo en esta parte, en el operador 7, que ha hecho mucho más de lo que del objetivo que le habían puesto, ¿no? Entonces, ¿qué datos más necesitamos para poder hacer el gráfico de control? Bueno, ya tenemos la cantidad de operaciones, el objetivo, faltaría el límite superior del control y el límite inferior del control. Esto se realiza con 2 datos adicionales que los vamos a obtener de estos datos que están en esta tabla. Primero, la media. ¿La media de qué? La media de todas las transacciones u operaciones que realiza el operario. Y en este sentido tenemos que hacer la siguiente fórmula. Igual promedio, elegimos la cantidad, o sea, todo el rango de operaciones que se ha realizado, y decimos que tenemos 17 transacciones como promedio, ¿no? Ojo que la media no es igual al objetivo que le estoy colocando. Esta es una media aritmética y yo le estoy colocando un objetivo que con experiencia pienso que el operador debería llegar a ese objetivo, ¿no? Y bueno, la desviación estándar también está con una función que es desves, que está aquí. Ya está, selecciono el rango de las operaciones y nos dice que esta es la desviación estándar, ¿no? 6. La fórmula para poder sacar el límite superior es la media, como les indiqué en este video, nosotros tenemos 3 desviaciones que colocar. Normalmente, como les dije, colocamos la primera. Entonces le vamos a poner más 1, ¿no? Y multiplicado por la desviación. Entonces podemos indicar que 24 es el límite superior del control, el número 24. O sea que hasta ahí un operario puede llegar a realizar, ¿no? Y estaría dentro de ese porcentaje mínimo que podría superar al objetivo. Entonces 24 es el número de operaciones como máximo que debería realizar el operario. Vamos a ver cuál es el límite inferior. Vamos a ver igual la media, como es inferior, le vamos a restar una desviación, menos 1 multiplicado por la desviación estándar. Y en este caso nos sale que el límite inferior vendría a ser 11.
O sea que el operario no puede hacer menos de 11. Si el operario ha hecho menos de 11, quiere decir que ahí está ocurriendo algo. Entonces ya tenemos los datos, tenemos la cantidad de transacciones u operaciones, el objetivo que le estamos colocando, el límite superior que es 24 y el límite inferior que es 11. Entonces, como la herramienta que les indiqué es Excel, nos va a ayudar mucho en poder realizar este gráfico de control. Este es el Office 2013. Y le realizamos insertar, línea, vamos a ponerle acá más gráficos de líneas, y vamos a escoger esta que se encuentra aquí. Le damos a aceptar, y como ustedes verán, voy a tapar un poquito lo de aquí atrás. Como ustedes verán, de una manera gráfica lo está mostrando, ¿no? Le vamos a ponerle datos. Entonces le voy a quitar los datos porque ya sabemos que esta línea gris es el límite superior de 24, el objetivo ya lo sabemos que es 15 y el límite inferior es 11. Voy a subirle un poquito el tamaño a los números y vamos a ponerle que este número esté hacia arriba. Se demora un poco mi Excel, hacia arriba, encima, ahí está. Entonces, para que se pueda ver mejor, acá ya le ponen el título, ¿no? Gráfica de control. Vamos a ponerle aquí gráfica de control. Gráfica de control, operarios. Entonces, de una manera muy gráfica, nosotros podemos ver que el operario 1 está por debajo del objetivo, que es 15, pero está por encima del límite inferior. Esto quiere decir que es posible que esté ahí, porque ese es el rango que le estamos dando, ¿no? Vemos que el operario 2 está por debajo del límite del objetivo, pero por encima del límite inferior, ¿no? Y así vamos a poder leer toda la gráfica, ¿no? Pero acá hay un dato que nos sorprende, ¿no? O sea, el operario número 7 tiene 30 transacciones, mucho más que los demás. Esta es una alerta, porque ya salió del límite superior. Porque si tú has demostrado que el límite superior es 24 y no hay manera de que un operario pueda salir más de los 30, no es que sea Superman o haya agarrado algunas otras o haya realizado algunas otras técnicas para poder llegar a hacer 30 transacciones, ¿no? O sea, ya le hemos medido con el límite superior y el límite inferior y no hay manera de que haga más. Entonces es muy posible que al hacer 30 transacciones en una jornada, este operario esté cometiendo algún tipo de error porque quiere hacer rápido el trabajo. De repente a este trabajador le pagan por transacción y quiere hacer más transacciones para ganar más dinero, pero por hacer más transacciones de repente le está quitando calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo podemos darle seguimiento a este gráfico de control y poder tener controlada, valga la redundancia,